y Google, por ejemplo, están hoy día recortando posiciones de gestión intermedia. O sea, esto no es un fenómeno en Chile. La semana pasada, el propio CEO, como dicen, de Amazon, Andy Jassy, anunciaba planes para aumentar la proporción de freelance y eliminaron 15% de los puestos con roles gerenciales. En Meta y en Google también hicieron reducciones en mando intermedio, como parte de una eficiencia más amplia para mejorar la eficiencia, o sea, de una medida más amplia. Bayer, la multinacional farmacéutica alemana, también anunció reducción en el número de gerentes intermedios para ahorrar 2.150 millones de dólares. O sea, esto está siendo un cambio muy relevante, pero tú tienes hoy, o sea, un cambio de mentalidad importante entre la gente que se incorpora al mercado laboral y que después les va a hacer las más, ¿no es cierto? Tiene empresas de vanguardia modificando su estructura y al mismo tiempo tienes a nuestros parlamentarios proponiendo cambios que van en la línea completamente opuesta, o sea, mucho más cercano a establecer, profundizar un tipo de relación patronal casi entre el empleado y el trabajador, que al freelance están rigidizando, están encareciendo la contratación, no sé, están en la línea opuesta, por eso quiero comentarte, me gustaría que comentáramos, porque tú sabes harto de esto, algunos proyectos de ley que se están discutiendo en este sentido. O sea, en esta onda, digamos, un poco, algunos son delirantes, otros son muy graves, no tan delirantes, pero sí muy graves. Y no sé si viste tú, yo vi varias columnas tuyas y algunos de los proyectos de ley que te voy a comentar, pero quería empezar, ponte tú, un feriado laboral que se discutió este año para los vocales de mesa. ¿Te acuerdas que las elecciones municipales fueron en 2 días? Estábamos hablando de vocales de mesa a los que se les pagó, ¿no? Hoy día se les paga alrededor de 30.000 pesos diarios, eran 2 días, 60.000 pesos diarios, pero los diputados discutían darle un día adicional de descanso la semana siguiente a la elección, y el argumento era que, por supuesto, desde Narnia, que es un poco donde vive en nuestro Parlamento, decían que el costo de otorgar un permiso era mínimo en comparación con los beneficios de una democracia, y ahí todos los adjetivos que les gustan, participativo, transparente. ¿Te fijas? O sea, es como una mentalidad totalmente patronal, encuentro yo. Sí, aquí con el tema de los feriados hay que tener un poco de cuidado porque, claro, son muy populares, pero todo esto tiene asociado un costo. Ahora, la Dirección de Presupuesto, que es la DIPRES, ha calculado esto e indica que los días feriados tienen dos efectos sobre el presupuesto fiscal. En primer lugar, señala la DIPRES que hay un mayor costo asociado al aumento de horas extras que deberán autorizarse las instituciones del gobierno central para que realicen estas horas, que no se efectuarán en el día feriado. Y adicionalmente, por el otro lado, se produce una menor recaudación de impuestos debido a una menor actividad productiva. En minería en específico, porque si uno lo traslada a los sectores productivos, también tienen incidencia disímil. En minería, por ejemplo, no hay un impacto relevante, dado que tiene faena. ¿Sí? Y por lo tanto, es un trabajo que se realiza de manera continua. Ahora, en el sector ya más industrial, hay una Ya, merma que va. espérame, una pregunta. Ya, pero o sea, ¿qué significa eso? Que en el fondo no hay feriado, o sea, que se mantiene, que la faena implica que hay turno y que pase lo que pase, caiga quien caiga, siguen funcionando. Claro, exactamente. Como funciona a través de turno, el sector minería específicamente no se produce ningún inconveniente dado que ellos siguen funcionando, sea feriado o no sea feriado. Por lo tanto, no hay impedimento con eso. Ahora, no es lo mismo que sucede en el sector industrial, porque acá hay una merma que varía según se trate del número y del tipo de días de feriado. Hay que recordar que tenemos feriados que son irrenunciables y no irrenunciables. Y en el comercio hay efectos que se contraponen, porque acá se pueden contar que los días festivos favorecen al comercio por un lado, salvo cuando son irrenunciables, pero no al mayorista, cuyos días porque específicamente en el comercio mayorista son los días de producción los hábiles, por lo tanto hay una contraposición, a algunos les beneficia y a otros no. Por lo tanto, sí hay que tener cuidado con el costo que tiene asociado y no es llegar y proponer feriados, considerando que nuestro país sí tiene una gran cantidad de feriados comparado no solo con Latinoamérica, sino que a nivel OCDE. Bueno,
Entre otras, a propósito, yo soy también, de nuevo, así crítica con la generación Z, crítica también con los parlamentarios. Yo estuvimos viendo acá en FNM montones de proyectos de ley, unos de feriado, otros de declaración del día de, y esto un poco porque, bueno, no tienen muchas iniciativas, no pueden, en realidad, hay muchos proyectos de ley que no pueden o no deberían poder presentar porque no tienen financiamiento, en fin, entonces el día de una cosa, pero eh, interesantísima, digamos, para toda esta gente, los feriados, súper popular, vienen elecciones. Había otro insólito, que yo creo que ya dijo fuera, digamos, que era un feriado laboral, yo lo comenté en algún video, por el día del cumpleaños. Por el día del cumpleaños. Claro, exactamente. Se está tramitando ese proyecto de ley que declara como feriado el día del cumpleaños. Y para poner en contexto y un poco también con lo que tú decías, para este año, para el año 2025, nuestro país va a tener un total de 19 feriados, varios de los cuales además corresponden a feriados irrenunciables, ¿no es cierto? Que por lo tanto el comercio no puede abrir o funcionar. A pesar de la cantidad de feriados que existen en nuestro país, por lo tanto, sabemos que 2 parlamentarios ingresaron a este proyecto de ley, esta moción parlamentaria para otorgar un día de feriado adicional a los ya existentes con ocasión del día del cumpleaños de un trabajador. Cabe hacer presente que nuestro país se encuentra, como te había comentado, sobre el promedio en días feriados en América Latina y además a nivel mundial. En el primer escenario, en cuanto a América Latina, el promedio son 13 a 14 días y en cambio a nivel mundial el promedio son 11,6. Nosotros tenemos 19, por lo tanto estamos claramente en ambos escenarios estamos sobre el promedio mundial. ¿Y está medido la pérdida de eso económica a nivel de país, de productividad? No sé, ¿está calculado qué pasa con un día feriado en términos económicos? Claro, ahora en cuanto a los efectos, se produce una alteración en los horarios de los sectores y servicios de comercio, no solo porque dichos sectores deberán adecuar sus recursos humanos según corresponda, sino que además ciertos comercios deberán alterar sus horarios de funcionamiento, reduciendo productividad, dado que se pierde parte de la capacidad productiva. Por otro lado, aumentan los costos laborales a través del pago de horas extras, ya que se paga una tarifa superior al salario normal, dado que las empresas, para continuar un normal funcionamiento, están obligadas al pago de un salario extra, lo que es especialmente preocupante hoy día en un contexto que tenemos el alza del salario mínimo, ¿no es cierto?, la reducción de la jornada laboral a través de la ley 40 horas y otras políticas que han incidido fuertemente en los costos internos de la empresa. Ahora, Oye, Esteban, y si uno cambiara, me estoy saliendo un poco porque ya no es tan esencial esto el día del cumpleaños, porque parece, supongo que no van a aprobar esta cuestión, pero uno no podría, o quizá me queríais decir algo más del día del cumpleaños, porque te iba a preguntar en el fondo si uno no podría quizá aumentar el feriado legal, ¿cómo se llama? Las vacaciones, en el fondo, aumentar un poco los días de vacaciones y cambiarlo. eh, ¿Es menor el costo económico para el país de eso o es igual que un día feriado cualquiera? Porque a mí me da la impresión de que cuando viene el día feriado es como que el día antes ya como que empieza a guatear la cosa, el día después también como que cuesta recuperarse, o sea, me da la sensación de que al final es más de un día, ¿okay? En términos de productividad. claro, exactamente. Se ha intentado calcular en cuánto incide un feriado. En este específico es más difícil porque no se trata de un feriado nacional o regional Claro, como son todos los otros feriados, sino que es un feriado que es personal. Por lo tanto, sí. es difícil calcular cuántas personas no van a estar en funcionamiento en una determinada empresa. Claro, sabemos que va a afectar en mayor medida a las grandes empresas porque tienen más trabajadores. Y pero en ese sentido, si bien se ha intentado estimar, se ha calculado que en promedio un día feriado provoca una disminución de 0,25 puntos porcentuales respecto de la tasa de crecimiento del IMASEC, que es más o menos. Ahora, con lo que tú planteabas de que exista una reordenación de feriados, yo concuerdo con esa idea. Yo creo que sí tiene que haber una reordenación, es decir, disminuir la cantidad de feriados y eso sustituirlo por mayor cantidad de feriados adicional, que es el feriado por vacaciones. Y ahí buscar la mejor manera, porque si uno mira, claro, al realizar esta comparativa de feriado, nosotros estamos por sobre el promedio mundial, por lo tanto hay que reducirlo, pero si lo miramos por el feriado anual, que son las vacaciones, en ese caso nosotros estamos inferior al promedio mundial. Por lo Sí. tanto, todas estas políticas, en realidad
como está reordenado nuestro sistema de feriado anual más el feriado, busca siempre que existan estos proyectos de ley, estas mociones parlamentarias que busquen un día más de feriado, por cualquiera sea la razón, para de alguna manera paliar esta falta de feriado anual. ¿Cuándo estáis de cumpleaños, Esteban? En marzo, pero toca Ah, domingo, ya. así que Toca domingo, así que no te tocaría, ya. ¿Hay algún país que tenga feriado por cumpleaños? Eso es súper interesante porque realicé el análisis y no hay ningún país en el mundo que tenga feriado por el cumpleaños. Se trata eso más bien de una política interna de las empresas, que eso sí se encuentra en muchos países, que da medio día o un día laboral que lo otorgan voluntariamente, pero claro, se trata de algo que es voluntario y que se trata de las políticas y beneficios que uno como trabajador las conoce antes de empezar a trabajar de manera contractual con esa empresa. Hay otro que a mí también me parece una locura, y esto que voy a decir es súper impopular, porque hoy día las mascotas están teniendo, justamente creo yo, por la disminución del número de hijos, están teniendo mucha importancia en la vida, no sé, personal, emocional, familiar de los chilenos, ¿cierto? Pero hay otro feriado por eso, por muerte de mascota. Y ahí a mí me llamó la atención. A ver, si quieres me dices algo, te quiero comentar algunas frases que aparecen en ese proyecto de ley que lo encontré impresionante. O sea, hablando, por ejemplo, no sé, por la relación que se produce de repente entre una mascota y la persona es tan fuerte, tan única, que no se encuentra a veces en las relaciones humanas. A mí me choca un poco esto. O hablar de nuevo está en las interacciones humanas. Me llamó mucho la atención a propósito de cambios culturales, este tipo, esta manera de aproximarse, por ejemplo, al fenómeno de las mascotas. Hoy día los políticos, antes, no sé si te acuerdas, pero no, tú eras muy joven, pero los políticos, así, la foto típica era la foto con una guagua, hoy día es con un perro. Claro, hay un cambio y hoy día, claro, los estudios y las encuestas lo muestran también que hay un cambio cultural y ya se percibe a las mascotas como parte de la familia. Y eso es así y está bien, yo creo que suceda, si al final los tipos de familia, yo creo que sí son muchos y ese es uno de los casos. Pero cosa distinta es el otorgamiento de un permiso o un feriado por la muerte de mascota, porque yo creo que hay que tener una línea divisoria clara. Hoy día nuestro Código Laboral establece permisos laborales para ausentarse por muerte de familiares, ¿no es cierto? Pero tienen que ser los papás, los hermanos, ¿no es cierto? Son casos que donde hay una relación de parentesco directa. Incluso, yendo un poco más allá, no está solamente el de mascota, hay otros proyectos de ley que es por si se muere, por ejemplo, el suegro o la suegra, también permisos por ir a asistir a reuniones de apoderados para ausentarse de las labores o para acompañar a los hijos a eventos deportivos. Entonces, en realidad, si bien pueden tener una buena intención estas mociones parlamentarias, pero no tienen en consideración el impacto negativo en la economía que se produce por estos tipos de feriados y permisos, porque al consagrarse después, en el caso que se aprobaran, pasan a ser un derecho, por lo tanto, que no puede negarse. Por lo tanto, sí pasa a ser un costo de la empresa para suplir esa función cuando no está ausente el determinado trabajador. Claro, pero eso de nuevo, volvemos a la mentalidad, ¿no es cierto? Cuando tú dices, no, es que es súper importante estar en las reuniones de apoderados o es súper importante acompañar a un hijo a la competencia de tal o cual cosa. Y puede ser cierto, o es cierto, eh, puede, yo no creo que sea tan relevante, pero da lo mismo, ¿no es cierto? Es una razón atendible, pero uno dice, ¿por qué alguien parte de la base de que eso que él o ella encuentran importante en relación a sus propios hijos sería algo que tendría que afectar un acuerdo que yo tengo con otra persona de qué sé yo, de la provisión de tal o cual servicio? Te fijas, de nuevo está esta mentalidad como que el papá que te da o no te da permiso, si no te da este permiso que es para algo bueno, entonces es malo, te fijas, o sea, una mentalidad súper como de parasitaria, digamos, como muy poco consciente de que finalmente yo con el empleador tengo un contrato, tengo un acuerdo, en ese acuerdo él me paga, pero por algo que yo le doy, y por tanto no da lo mismo si dejo de dárselo. De nuevo, digamos, yo creo que la legislación ha ido como profundizando además esta mentalidad. Claro, así es.
Y acá lo más relevante es que si no distinguimos los permisos que son realmente importantes de los no importantes, es que al final todo va a ser importante. Por lo tanto, si necesito ir al médico, si necesito ir a la farmacia, si necesito... Al final va a haber permiso para todo y eso tampoco es conciliable con el sistema laboral que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, donde hay costos laborales que están asociados y además donde estamos en una implementación de otras leyes laborales como la reducción de la jornada laboral, ¿no es cierto?, ley Karim y entre otras muchas, la ley de conciliación familiar, que tratan un poco de paliar estas situaciones, pero aún así, parlamentarios, yo creo que ingresan de manera irresponsable estos proyectos de ley que si bien en el Congreso, claro, se da cuenta de ellos, pero no tienen una tramitación. Yo creo que lo hacen más por un tema de titular, más que nada, porque el apoyo que pueden tener dentro del Congreso yo lo creo más bien bajo. No creo que los parlamentarios se Sí, pero van atiendan cambiando, a la generalidad. No pero creo que se presten para este pero hay tipo una, de aprobaciones. pero hay una racionalidad que se va instalando, una sensibilidad que tú vas instalando, que es que alguien, en el fondo un otro, tiene que cubrir, ¿no es cierto?, con recursos ciertas cosas que tú estimas importantes o que incluso que necesitas. En definitiva, acá hay un acuerdo, insisto, ¿no es cierto?, entre empleador y empleado, en el que una persona solicita de ti tal cosa y tú la das a cambio de que te paguen. O sea, esto es una cuestión, una transacción. Y entonces, pretender que esa otra persona que te paga, ¿no es cierto?, a cambio de que tú le des algo, tenga que cubrir los costos de todas estas infinitas necesidades que tienes tú, es, en definitiva, ignorar la naturaleza de una relación comercial. O sea, imagínate que cada, no sé, oye, te tiene que llegar, porque acá las personas y los chilenos se han vuelto cada día también más exigentes con la empresa y a mí me parece bien, ¿no es cierto? A ti te ofrecen un servicio y tú esperas que, a propósito del tema de la luz, por ejemplo, oye, ¿no es cierto? Tú esperas o exige que resulta que si estás pagando cuentas de luz y cuentas altísimas, como es el caso, no se produzcan fenómenos como el que como el que se produjo ayer sin además sin una causa más o menos razonable. O sea, no es que eso estuviera, no es que hubiera un terremoto como el de 2010, sino que acá no sabemos qué pasó, falló la cuestión y falló y falló durante, no sé, 8 horas, no sé cuánto fue finalmente. Entonces, ¿por qué tú tienes la idea de que la empresa que tú contratas para los efectos que sea, para contratar luz, para que te vayan a poner internet, para que te vendan, no sé qué. ¿Por qué tú a esa empresa le exiges, ¿no es cierto?, que el cumplimiento, que llegue a la hora, que si te dan un rango lo cumplan, que si hay un problema te repongan, te indemnicen? ¿Por qué tú te pones en esa posición cuando eres cliente y no entiendes que esa misma posición tienes que tenerla tú con tu propio trabajo respecto de otros? Lo cual no implica que, obviamente, de repente va a haber problemas y va a haber problemas máximos, va a haber situaciones extremas como la muerte de un hijo, pero también, claro, cuando empiezas a poner todo, como dices tú, ¿no? Cuando todo es igual, al final las cosas graves dejan de ser graves. Cuando tú llamas violación a los derechos humanos tirar una piedra, ¿no es cierto? Entonces tú estás trivializando o desproveyendo de significado el hecho de violar derechos humanos, torturar a una persona, ¿no es cierto? Hacer desaparecer el cuerpo de una persona. Entonces, a mí me preocupa mucho esta mentalidad, esta cuestión que dices tú, no se va a aprobar, pero en definitiva te va cambiando la mentalidad, se te va metiendo en la cabeza, te están diciendo que tú tienes derecho a un montón de cosas, que hay alguien que tiene que cubrir todas tus necesidades, todos tus deseos, todas tus vulnerabilidades, incluso que estés triste, que esto, que lo otro, ¿te fijas? Entonces, yo creo que de todos modos hace daño, aunque no se apruebe. Y hay una que ya es un proyecto de ley, ahí de nuevo tú lo comentaste, escribiste algo al respecto, que tenía que ver con, ha ido cambiando ese proyecto, pero en su origen que las empresas van a estar obligadas a incorporar un 10% de trabajadores sin experiencia y un 10% de personas sin experiencia entre 18 y 28 años, si no me equivoco, que experiencia laboral relevante, decía. Y tú dices, a ver, esto, por una parte está la cosa mal hecha, ¿no? De no pensar, ya, ¿cómo lo vaya a hacer? ¿Vaya a tener que despedir gente entonces? ¿Vaya a tener que presentar certificado que no hiciste nada y vamos a incentivar esa conducta, vamos a premiarla? O sea, si tenéis a alguien, una persona de 20 años que, no sé, hizo prácticas durante toda su juventud o lo que sea, o estuvo de aprendiz de no sé qué,
tendría que salir perdiendo respecto de uno que no literalmente puede acreditar que no ha hecho nada. Tú te das cuenta que ni siquiera piensan bien las cosas que están proponiendo, pero de nuevo, independiente que haya cambiado un poco este proyecto, es muy grave, incluso en los términos en que actualmente está formulándose. Y esto ha sido con acuerdo y la concurrencia de personas de derecha. Tú leíste ese proyecto, lo estudiaste. Sí, bueno, concuerdo contigo, estos proyectos son graves. Esto parte del el contexto de este proyecto es que tenemos tasa elevada de desempleo en el segmento juvenil, sobrepasan el 20%. Yo ahí realicé un análisis con los países OCDE y nosotros somos de los que tenemos las tasas más altas. Y uno mira también sobre el 20%, que eso es altísimo. Y uno mira los países que tienen una baja una baja tasa de desempleo en ese segmento, como Alemania, Japón, que va entre un 2 a un 5%. Uno igual se lo espera de Alemania, de Japón, pero en esa misma línea entre medio, en el segundo lugar está México. Y uno dice, México no es una economía grande, es como la nuestra, no, y tiene una tasa de desempleo en ese segmento menos del 5%. Entonces llama la atención decir como, oye, tenemos un país que es como el nuestro, implementó determinadas políticas y le funcionó. Ahora, con el proyecto de ley en sí mismo, yo creo que el sistema de cuota no parece ser un mecanismo eficiente para incentivar la inserción laboral de este segmento, ya que a mi juicio sí genera una estigmatización del trabajador joven, ya que su contratación implicará necesariamente una imposición por parte del Estado, porque se determina una cuota, ¿no es cierto?, y no de una libre elección, y relegando a estas personas a trabajos poco calificados o rutinarios, con mínimas posibilidades de crecimiento, de promoción. Por lo tanto, en vez de nivelar hacia arriba, acá nivelamos para abajo y forzadamente. Por otro lado, si bien compartiendo el objetivo último de incorporar al mercado laboral, ¿no es cierto?, a los jóvenes o a los grupos rezagados en general, este esfuerzo de poco sirve si no se le acompaña de medidas que sean de educación, de mayor adaptabilidad, tal como avanzó México, reduciendo de manera importante, como te comentaba, el desempleo juvenil. México incorporó una serie de contratos eh, con flexibilidad para esto. Lo mismo pasó con Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, para contratar jóvenes, ¿qué hace? Durante los 2 primeros años, si se llega a despedir, no se le paga indemnización por años de servicio. Por lo tanto, hay políticas donde se flexibiliza. Hay otros países en que incluso es el Estado que paga las cotizaciones, de manera que la empresa diga, ya, yo voy a contratar a un joven porque el Estado me está, en cierto sentido, subsidiando las cotizaciones. Entonces, hay muchos modelos. Ninguno es perfecto, pero sí sabemos que en nuestro país, nuestro sistema productivo sí requiere de herramientas para que las personas, en este caso los jóvenes o cualquier grupo rezagado, se puedan insertar eficazmente en el mercado laboral, tal como avanzó, como te comentaba, Alemania, México, Dinamarca, de manera que las políticas públicas en esta materia deben estar necesariamente orientadas a dinamizar el mercado laboral y aumentar los puestos de trabajo disponibles, y no a la promoción de políticas públicas que tienen el objeto, por el contrario, rigidizar el mercado laboral. Por lo tanto, se debe evaluar la incorporación de nuevas modalidades de contratación, como te comentaba, como lo hizo México, permitir mayor movilidad en el empleo, así como también una reducción importante de los costos de contratación y despido que existen en nuestro país, ya que son altísimos en comparación con los países de la OCDE.